pidieron que hablara sobre el artículo, sobre la tentación. Ok, entonces, para empezar, nomás para tener un poco de interacción aquí, quiero que se hablen en ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes para vencer la tentación? ¿Qué son técnicas, métodos o nomás reacciones que ustedes tienen para poder vencer la tentación cuando están enfrente de una tentación? Entonces, fórmense grupos y discutan eso para poder compartir esas respuestas. Les voy a dar unos 5 minutos, tal vez 2, tal vez 3. Vamos acabando sus historias y vamos a compartir con el resto de la iglesia. ¿Quién tiene algo interesante que decir sobre la tentación? Hay una persona allá atrás que está compartiendo entusiásticamente. Do you want to share with everybody else? Pues no sé si alguien más quiere compartir porque no me escucha. ¿Sí me escucha? Yeah. Ok. Estábamos diciendo que tentaciones hay muchas, pero yo creo que estábamos de acuerdo en nuestro grupo que lo más fácil para vencer la tentación es reemplazarlo con algo edificante. Entonces, hay veces que no pues somos débiles, pero si estamos llenos de espíritu, llenos de ocupados en las cosas de Dios, es más difícil que entre la tentación. That's actually a really good one. Replace. Reemplazar es un método muy efectivo. ¿Algo más? Oración. Oración. ¿Y eso tiene una historia o ese método tiene una historia o nomás? Pues cuando tengo tentación oro. Es la historia. Es un testimonio de la oración. Anybody else? Just run. Run, right? And who did that? There's an example in the Bible. Joshua. Joseph, there you go. Yeah. Como José, ¿qué hizo José cuando encontró la tentación? Huyó. Okay. Y el huir lo hizo José, pero no me gusta mucho a mí personalmente, luego se los explico por qué. Otra cosa más. Yeah. Digamos por experiencia, ¿no? La tentación en diferentes maneras. Sí. En el trabajo a menudo hay personas que llevan comida para compartir. Sí. Y a mí me han invitado. Pero lo primero, ¿qué pienso? Porque me prevengo con eso, ¿no? Yeah. Mi reacción es, ¿de qué será? ¿Qué clase de comida? Carne. So what type of Y food is it sobre that you're offering at work? esa es mi reacción. Yeah, so that's... ¿Qué clase de comida es? Porque he participado con ellos, pero con precaución. Y afortunadamente pues no ha sido lo que, digamos, yo puedo comer. Sí. Porque generalmente el puerco o alguna comida de camarones allá no se come. Y yo me prevengo de esa manera. ¿Qué será lo que están ofreciendo? Okay. Entonces, esa técnica es nada más tener esa reacción, desarrollar esa reacción de decir, ok, tengo que analizar la situación antes de echarme al banquete, ¿verdad? Okay, and so just having that mentality, having that reaction of analyzing the situation before jumping into the fact. Yeah. ¿Sí, Aloy? A veces cuando nos invitan hacia un lado, o que me invitan a mí siendo sábado, entonces yo pienso, ¿qué haría Jesús en esta situación? Entonces digo, Jesús no iría, entonces yo tampoco. So asking yourself, what would Jesus do? ¿Algo más? Hermano, yo le digo a mi esposa, ¿sabes que no me compre galletas para tenerlas en la casa porque las devoro todas? Yeah. Así soy yo. I have a sweet tooth, and if I have like a whole packet of Oreos, I'll finish them in one sitting. That's very dangerous because
That's not good for your body. ¿Alguien más? Voy a tomar uno más. ¿Eh? Bueno, si se trata de un lugar, ¿verdad? Como ejemplo, Ajá. que nos gustó en el tiempo, en el pasado, pues estar allí, por ejemplo, un baile donde hay música, pues simplemente someternos al espíritu y decir, yo no voy allí aunque me inviten. Aunque me inviten. Okay. Porque, como dice el primero, agradecer a Dios por los hombres. Sí. Okay. No ceder a ir allí. Yeah. Y la palabra dice que justamente dará casualidad, que permite que no seamos probados más de lo que podamos soportar. Amén. Y Esto- también el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, pero que Dios Sí. que no nos ponga en tentaciones que Okay. podríamos caer. Entonces, ahí como que mencionó, estoy tratando de, I'm trying to pinpoint, estoy tratando de definir la técnica que mencionó ahí, someterse a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estés en una decisión difícil, uno tiene que decidir, tiene que hacer esa decisión de que yo no soy esa persona. Entonces, como que tiene que haber algo con la identidad, ¿entiendes? Yo ya no hago eso más. Uno se tiene que identificar a sí mismo y sus costumbres. Yo ya no hago eso más. Yo decido someterme a la voluntad de Dios. Yo estoy bajo Dios. Yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿cómo le llamarían esa what would you call that maneuver? Temperancia. Self-control, Temperancia. Quiero poner algo, quiero como ponerle algo que tiene que ver con identidad, como decidir tu identidad o algo así. Primero mis principios. No, principios. Decidir identidad. Acknowledge your principles, reconocer tus principios. Establecer tus principios, ¿ya? Y cuando estableces tus principios, ¿ya? Cuando estableces tus principios, se me olvidó lo que iba a decir. Defines en quién has creído. Sí. Cuando estableces tus principios, estableces tus boundaries, how do you say boundaries in Spanish? Tus barreras, estableces tus barreras. ¿Y cómo habías dicho tú ahorita? Defines en quién has creído. Ya. Entonces, defines tus principios. Estableces principios y barreras. ¿Una más? Hacer la decisión antes de afrontar la tentación. Ajá. Esa es una buena. Entonces, como ¿cómo se le llamaría eso? Predecidir, prepararse uno para la situación. Entonces, si tú sabes que vas a enfrentar a una tentación, tienes que preparar mentalmente, como recorrer en tu mente lo que vas a hacer antes de hacerlo, para que así cuando ya la encuentres esa situación, ya tengas más facilidad en cumplir lo que has decidido. So prepare for the situation. Va a ser la última. Prepare for the situation before going into it, so that when you come across the situation, you've already played it out in your mind what you're going to do. Yeah. Habría que mencionar o observar dos, como dijera, dos momentos diferentes uno al otro. Uno se dice con la oración y con antemano orar y prevenirse. Sí. Está bien, con tiempo. Pero hay momentos en que la tentación se presenta Sí. así. Yeah. ¿Cuál es mi reacción en ese momento? Yeah. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces el prepararse nomás sirve cuando tú ya sabes lo que viene. Pero si no sabes lo que viene y viene la tentación de repente,
No, pues no oraste. Ya. Pero ahí es donde entra No, tus desde la mañana. principios. Ahí es donde entran tus principios, correcto. Pero la pregunta es cuál es tu reacción en Ya, ese ya. Entonces, uno tiene no nada más prepararse para la situación, pero tener tus principios en línea. Tener tus principios en línea. Porque cuando uno no está preparado, así como se han dado cuenta, han pensado en cuando unas personas se entrenan para situaciones de emergencia, ¿verdad? Si están en un avión, siempre... ¿Quién aquí ha ido en un avión? Who here has been on a plane ride? Cada vez que se meten en un avión, ¿qué pasa? Les recuerdan los the emergency, what do they call it? Emergency procedures. Los procederos de emergencia, procedimientos de emergencia, ¿verdad? ¿Y para qué hacen eso? Porque cuando te metes en pánico, se te olvida todo, se te va todo. Entonces cuando te metes en pánico, tienes que tener tu instinto preparado para saber cómo vas a actuar. Solo porque te lo dicen en el comienzo, no significa que lo vas a hacer. Porque cuando te metes en pánico, no puedes pensar. Entonces tienes que tener tu instinto preparado. Para tener tu instinto preparado, se requiere ajustar tus principios. ¿Se entiende? Entonces uno se puede preparar para una situación específica, pero cuando algo viene de repente, entonces ahí cuenta qué preparados están tus principios, qué alineados están tus principios. Entonces vamos a seguir. La tentación pasa porque tenemos un apego. So temptation happens because we have an attachment to something. If we have an attachment, that means we have a pull from that. That means if we're attached to something, if we try to stay away from it, that's where temptation comes in. Cuando tenemos un apego a algo, eso le da la oportunidad de tentarnos a nosotros. Entonces, cuando hay una tentación, cuando estás batallando con la tentación, hay dos pérdidas. La primera pérdida es que, aquí está la tentación, el efecto de la tentación, le vamos a llamar azúcar. Aquí está el azúcar y aquí está la decisión de no tomar el azúcar. Cuando te enfrentas a la tentación, hay dos pérdidas. La primera pérdida es, si no tomas el azúcar, te sientes mal porque no estás tomando lo que quieres. Si no tomas azúcar, es una pérdida para ti porque te estás perdiendo de ese gozo, de ese placer. La segunda pérdida es que si tomas el azúcar, te vas a sentir moralmente defeated, moralmente derrotado, porque te diste a la tentación. Entonces tienes dos opciones, o hacerlo y quedar mal, o no hacerlo y quedar mal de todos modos. Porque si lo haces, quedas mal porque eres vencido moralmente, y si no lo haces, quedas mal porque no te entregaste a ese placer. Entonces por eso es difícil la tentación, porque tienes un apego a algo y lo hagas o no lo hagas, vas a quedar mal. Entonces tienes que decidir cuál mal cuesta más, cuál mal vale más. Si te vas a negar ese placer, si eso es más doloroso que cumplir tu deber moral, entonces vas a escoger el placer. Si te importa más tu moralidad, vas a negarte el placer y vas a cumplir con la moralidad, ¿me entienden? Entonces tiene que haber un sacrificio, porque hay dos deseos que están en conflicto. El punto es que hay dos deseos que están en conflicto y tienes que escoger uno sobre el otro. Y si no escoges uno sobre el otro, vas a quedar mal en los dos. Entonces, tienes un deseo, you have a split desire, tienes un deseo compartido, un deseo, estás como lo que dijera la Biblia es, estás sirviendo a Dios de dioses. Eso significa cuando hay una tentación, cuando hay, y tienes que sacrificar uno de los dos. Tienes dos naturalezas que están peleando uno contra el otro. You have two natures that are fighting against each other. Es la naturaleza carnal
y la naturaleza espiritual, como la conocemos en el cristianismo, ¿verdad? Y esa pelea causa el estrés. Por eso tenemos estrés. Entonces, tienes que darte cuenta. Y no nada más eso. A ver, entonces está esa pelea, ¿verdad? Pero también, a ver, voy a meterme en otra cosa. Cuando resistes una tentación, vas a necesitar a otra cosa de reemplazarlo. Entonces, porque cuando estás tratando de resistir una tentación, aunque la resistas, vas a pasar otra cosa mal. Si resistes, por ejemplo, si resistes al azúcar, eso te va a causar estrés y vas a buscar otra cosa para reemplazar eso. Si, por ejemplo, cuando mi papá estaba tratando de parar de fumar, ese estrés que le causó lo tenía que reemplazar con otra cosa. Entonces él comía mucho. Comió mucha fruta, entonces es bueno. Comió mucha fruta, pero ya se estaba poniendo gordito porque estaba comiendo mucho. When my dad was trying to quit smoking, he replaced that because he was being stressed out, so he replaced that with eating a lot. He tried to satisfy his anxiety, he tried to satisfy his desire by eating a lot. Entonces, ahí es otro problema, que cuando estás resistiendo la tentación, lo reemplazas con otro mal. Sometimes you're trying to stay away from temptation of active aggression. Estás tratando de no ser agresivo. Entonces, resistes ser agresivo. Pero ¿qué pasa cuando resistes ser agresivo y te quedas con la agresión? Se sale de una forma más pasiva. En inglés se le llama passive aggression, right? What's passive aggression? ¿Qué es agresión pasiva? Si alguien me lo puede traducir, me lo puede describir. Yeah, passive aggression. ¿Qué significa eso? Es cuando, I don't know how to explain it, but Yeah. bueno, nosotros lo entendemos en el education field, en las escuelas. Se tiende mucho a tener estudiantes que son muy defiant, si lo dices así, y son straight out about it, you know? Te dicen directamente, no Sí. lo voy a hacer. Y Hay estudiantes que son muy rebeldes y son muy abiertos con eso. Con eso, y hay otros que no, hay otros que son callados y no son irrespetuosos, pero al momento de tener que hacer algo o que el maestro les pide que hagan algo, no lo hacen. Entonces, tiene el mismo resultado que una persona que es agresiva directamente, pero no lo demuestra. Sí. Es más low-key, es más por debajo de la Sí. hora, como dicen. Entonces, es una persona que su agresión la suelta de una forma que no se nota mucho, más calmado, pero todavía es agresión. Entonces, si puedes resistir la agresión activa y puedes decir, oh, no le voy a golpear a este que me está acercando, que me está frustrando aquí, no le voy a golpear, pero la próxima vez cuando él necesite ayuda, no le voy a ayudar. Entonces, resististe la tentación de no hacer esa agresión, pero la reemplazaste con agresión pasiva. Entonces, haces mal si resistes la tentación, haces mal si no resistes la tentación. Si resistes la tentación de no comer comida chatarra, ¿cómo te sientes? Te sientes estresado y ese estrés lo sueltas como enojo contra tu familia o contra tus amigos. Entonces, haces mal si no resistes la tentación, porque comes comida chatarra, y si la resistes, te estresas y luego te portas mal. ¿Me entienden? Entonces, esto se le llama, en un libro, a ver, en una clase, ok, entonces aquí tenemos
Tomar la tentación y aquí resistir la tentación. Tomar la tentación es malo y si resistes la tentación también es malo porque causa estrés y la reemplazas con otra cosa. Entonces aquí Kenneth E. Kirk escribió un libro de la conciencia y la moralidad y describe algo que le llama Satan's Net, la red de Satán. Que cuando estás en la red de Satanás es que no importa si haces algo o no lo haces, las dos decisiones están mal. Como que ya te atrapó en una trampa, te atrapó en una red. Para que no importa lo que decidas, estás haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque cuando resistes el cigarro, te sientes estresado y ese estrés tiene que salir de una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el mal ya está contigo. Ok, entonces voy a describir esto. Aquí el doctor Joel Fuhrman describe dos tipos de hambre, el hambre tóxico y el hambre saludable. Joel Fuhrman y él habla de estas dos formas y dice que, ahí sí lo pueden leer, para la mayoría de las personas estas sensaciones incluyen gruñidos estomacales, dolores de cabeza, estos son causas de resistir la comida, cuando uno está ayunando resiste la comida. Dolores de cabeza, mareos, temblores, irritabilidad. Entonces cuando no te das tu azúcar, tu sal, o your fix, when you don't get your fix, you become irritable. Eres más irritable contra las personas. Fatiga, incapacidad para concentrarse. Dado que comer elimina los síntomas, se cree erróneamente que son signos de hambre. Y él está describiendo estos síntomas y dice que las personas piensan que estos síntomas son de hambre. ¿Ustedes le pasan eso cuando tienen hambre? Seguido. ¿Sí? ¿Dolores de cabeza? ¿Se ponen irritables cuando no han comido? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Dolores de cabeza, mareos, temblores? También. ¿Ya? Fatiga, incapacidad de concentrarse. Cuando uno se mete a una ayuna, ¿experimenta estos? ¿Experimenta estas cosas? ¿Sí? Entonces él dice, dado que comer elimina estos síntomas, cuando tú comes, esos síntomas se van. Entonces, por eso, se cree erróneamente que son signos de hambre. Está tratando de decir que está implicando que esos no son signos de hambre. El comportamiento de comer en exceso resultante, esto lo traducí con Google, entonces no se va a entender bien en unas partes. El comportamiento de comer en exceso es resultante. Para reducir estas sensaciones físicas, socava cualquier intento de perder peso. Okay. Comprender el verdadero hambre podría ser un factor clave para revertir esta tendencia. Entonces está describiendo el hambre, que esto no es hambre. Y uno tiene que entender qué es el hambre verdadero. Estos no son síntomas de hambre, estos son síntomas de adicción, como él va a describir. A esto lo llamo hambre tóxico. Esto le llaman hambre tóxico. Está hambre verdadera y hambre tóxica. Estos síntomas de fatiga, de irritabilidad, de mareos, de dolores de cabeza, es hambre tóxica. ¿Y qué significa el hambre tóxica? Los científicos ahora saben que los alimentos poco saludables tienen efectos en el cerebro similares a los de las drogas adictivas. Las drogas adictivas. El azúcar es adictiva así como la cocaína. Nada más que como la aceptamos en la sociedad, entonces por eso todas la consumimos. Y no experimentamos tal vez no experimentamos los mismos síntomas que los drogadictos. Porque los drogadictos, ¿cómo están? Están locos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos se les niega la droga. Nosotros no pasamos por eso, porque nosotros no negamos el azúcar. Nosotros siempre estamos completos, siempre estamos llenitos de nuestra ¿cómo se dice? De our fix. Tienen efectos en el cerebro similares de las drogas adictivas. Los alimentos saludables no producen síntomas de abstinencia. Si comes saludable, cuando te da hambre, no vas a tener esos síntomas. Cuando el cuerpo recibe verduras, frutas, frijoles, nueces y semillas, no hay nada que desintoxicar.
Entonces, estos síntomas se experimentan cuando tu cuerpo se está desintoxicando. Cuando estás tratando de sacar las tóxicas, experimentas mareos, experimentas fatiga, experimentas irritabilidad. Entonces, ahí son dos cosas que tomar en cuenta. Dolores de cabeza también experimentan. Ya, cuando tu cuerpo se está desintoxicando. Ok, entonces, ¿podría hablar más de eso? Pero como estábamos hablando, estamos en la red de Satanás, que no importa lo que hagamos, va a ser malo, porque si comemos comida chatarra, es malo, pero si no la comemos, estamos irritables y nos causa hacer otra cosa mala. Y a veces estás peleando con la adicción, y el estrés que te causas es peor, puede ser peor que la sustancia que necesitas. ¿Entienden? Porque el estrés te causa muchas cosas malas, ¿verdad? Y para aliviarte del estrés, tienes que comer azúcar. Tienes que hacer lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque por definición, cuando tú no haces lo que quieres, o cuando haces lo que no quieres hacer, ya sea trabajo o ya sea levantarte en la mañana, experimentas estrés, eso causa estrés. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que no quieres hacer o no estás haciendo algo que quieres hacer. Eso ya es estrés. Entonces, puedes causarte daño por comer la comida chatarra o puedes causarte daño por causarte estrés. Entonces ahí tenemos un dilema. ¿Qué daño te quieres causar? Entonces, ¿cómo nos salimos de esto? Y esto se mencionó y quiero llegar a esto. En Gálatas 5, 22, 23, lo voy a buscar yo. Son los frutos del Espíritu que habrá pasado durante la semana. Y quiero enfatizar uno de esos frutos. Gálatas 5, 22 y 23. Está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. En inglés dice self-control, autocontrol. Y descubrí, yo estoy trabajando en un proyecto personal, le llamo Sistema de Practicalidad, y mientras estoy observando en ese proyecto, descubrí que en unas situaciones parece imposible tener autocontrol. ¿Por qué parece imposible tener autocontrol? Y la razón por qué parece imposible es porque las personas no creen en el autocontrol. Y no estoy diciendo que no creen en el autocontrol como que no es una convicción, como que no les importa, pero que no creen que el autocontrol existe. ¿Ustedes creen que el autocontrol existe? Sí. Ok. Entonces, conscientemente podemos decir eso. Pero, ¿quién aquí ha dicho antes, alguien me hizo enojar? ¿Quién ha dicho eso antes? Me hiciste enojar. Entonces, ahí tú no crees, en ese momento tú no crees que tienes autocontrol. Le estás dando el control a alguien más porque esa persona te está controlando tus emociones. ¿Entienden? Entonces, en esa situación no creemos en el autocontrol. Y estamos así como sociedad. Esa no es la única situación. Cuando alguien se enamora, dice, oye, el corazón, no sé qué hace mi corazón, no lo puedo controlar, yo amo al quien amo. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha experimentado eso? Se escucha mucho en la sociedad, ¿verdad? Por eso ahora se está mandando mucho el casamiento homosexual. ¿Por qué? Porque el corazón decide a quién ama. Yo no controlo a mi corazón. Mis emociones, no sé, yo como que estoy diseñado para amar a la persona del mismo sexo. Entonces allí vemos que la sociedad no cree que puede controlar esas emociones, no cree que puede controlar su corazón.
Este es un poco más controversial porque se dice mucho en la salud mental. Y es controversial, entonces no lo voy a enfatizar mucho, pero nomás lo voy a enfatizar como mi experiencia. La depresión. Porque se dice mucho cuando uno tiene una enfermedad mental, cuando está atrapado en la depresión, que no es tan fácil decidir, oh, pues ya voy a estar contento. Porque muchas personas le dicen, oh, ¿por qué no estés deprimido? ¿Qué te pasa? Más conténtate, ríete. Pero la persona no se puede controlar. En mi experiencia, sí es difícil, pero también es posible tomar el control. El problema es que uno tiene que decidir, uno tiene que empezar a creer que tienes control, que tienes autocontrol. Pero eso nomás lo vas a realizar cuando aceptes el Espíritu Santo y cuando recibas ese fruto de autocontrol. ¿Entiendes? Amén. El autocontrol. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Pero muchas veces damos nuestro autocontrol o negamos nuestro autocontrol. Actuamos como que no existe. ¿Y quién crees que se lo toma? Satanás. O se lo toma otra persona. O imagínense este escenario. Cuando tú le echas la culpa a alguien más por algo que tú hiciste, por cómo tú te sientes. Imagínate que tus emociones son como un carro. Tú estás en el volante, tú estás manejando. Ahí están tus emociones, ¿verdad? Si tú te enojas, chocas con una pared o con otro carro y dices, oh, él me hizo enojar, entonces tú estás diciendo que alguien más hizo que voltearas para un lado equivocado. ¿Cómo alguien más te va a hacer que te va a controlar las emociones? Si tú estás en control, si tú estás en tu propio cuerpo para poder controlar ese cuerpo, pero dices que alguien más, le echas la culpa a alguien más cuando algo malo pasa, es que no sabes controlar, no sabes manejar, ni sabes que estás manejando. Porque si reconoces que tienes las manos en el volante, ahí lo puedes controlar. Pero si estás ignorando tus manos, nomás te llevas con lo que ves y como que nada tiene sentido, ¿verdad? Y a veces chocamos, a veces nos estresamos, decimos, ok, ya resistí esta tentación, ahora por esto me estoy irritando. Y hacemos algo malo y le echamos la culpa a Satanás. ¿Y qué crees que dice Satanás? Satanás dice, oh, qué bien, sí, yo tengo la culpa. Eso significa, cuando tú le echas la culpa a Satanás, estás de acuerdo que Satanás tiene control sobre tu vida. Y le estás dando el poder a Satanás. Y Satanás dice, oh, pues no es cierto, pero yo no te estoy controlando, pero si quieres, yo puedo actuar como que te estoy controlando. Sí, cree eso, sigue creyendo eso. Porque Satanás sabe que cuando tú crees eso, no vas a tratar de controlarte. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo practicar el autocontrol? Es como un ejercicio. Es como un ejercicio y lo que quería hacer, no sé si tengo tiempo para esto. Tenía otras cosas. Quiero que hagan un ejercicio. Ok. Ahora que están sentados o parados, quiero que cierren los ojos. Cierren los ojos y no se muevan para nada, así como están. En la postura que están, no se muevan para nada. Van a notar un hinchazón, una comezón en su cuerpo. Van a notar una incomodez. Quédense congelados. Quédense congelados. Van a notar una sensación de querer reírse. De querer moverse, de querer reajustar su cuerpo, de querer abrir los ojos, de querer parpadear. No se muevan, quédense congelados.
y van a sentir el estrés de tratar de controlarse. ¿Qué sienten? Van a sentir la tentación de querer abrir sus ojos y de mirar a una niñita que está jugando. Ok, ya pueden abrir sus ojos. Pero en esos momentos, cuando ustedes tienen una comezón, en ese momento es el tiempo de practicar el autocontrol. Cuando tienen una tentación, cuando están experimentando esa sensación, esa tentación, ahí es el momento de experimentar el autocontrol. Y va a causar estrés, pero lo que tú tienes que hacer es relajarte. Uno se tiene que relajar en ese momento, practicar relajarse. Y viene con práctica. Es algo que uno tiene que practicar. Entonces, para terminar, otra cosa que ayuda con la tentación es otra cosa que he estado experimentando en mi proyecto. Es que cuando usted tiene la mente dividida, el ayunar, ¿qué dice? El ayunar es una situación donde estás despojándote de otras cosas para poder enfocarte en una cosa. ¿Okay? Me di cuenta que cuando no estaba ayunando, era más difícil para mí enfocarme en mi trabajo, para mí enfocarme en mi proyecto. ¿Por qué? Porque como no estaba ayunando, me daba ganas de comer una galleta y me la comía y ya la buscaba. Me daba ganas de otra cosa y lo buscaba. Entonces así pasaba todo el día. Me daba ganas de estar en el Facebook y me pasaba el tiempo en el Facebook. Y luego me recordaba, oh, tengo que hacer mi proyecto. Y así pasaba el tiempo de tentación en tentación, en tentación, en tentación, en tentación. Y nunca tenía tiempo de enfocarme en lo que tenía que hacer. Y me di cuenta que cuando yo estaba ayunando, no tenía esos problemas. ¿Por qué? Porque ya había decidido no entregarme a eso. Ya tenía más tiempo. Entonces, el ayuno es para eso. El ayuno es para reenfocarte, para reevaluar. El ayuno, cuando uno está ayunando, dice, cada vez que tiene una tentación, dice, tengo este deseo, pero el deseo de enfocarme en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, es más importante. Voy a despojarme de esto. Hace una decisión. ¿Okay? Y eso hace uno cuando está ayunando. Tengo este deseo, pero también tengo el deseo de consagrarme a Dios. El consagrarme a Dios es más importante, voy a despojarme de este deseo. Aquí hay otra distracción y tengo el deseo de mirar, pero el enfocarme es más importante, voy a despojarme de este deseo. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Entonces es una práctica constante de reevaluar tus prioridades, de reanalizar tus deseos, y es una práctica constante de hacer esa decisión. ¿Qué es la decisión que vas a hacer? Entonces, para eso, uno tiene que recordarse, uno tiene que estar atento, porque a veces pasa que no es que decidimos algo conscientemente, pero automáticamente, entonces también se necesita la conciencia. Pero eso todo viene con práctica, pero empieza con la decisión. ¿Qué quieres hacer? Y esa decisión la tienes que hacer constantemente y en cada nivel de tu ser. Amén.